¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo soy el Padre Jorge, misionero de Jesús y de María, saludándolos en este día. Hoy, gracias a Dios, ya estamos empezando una nueva semana para darle gloria a Dios y compartir con ustedes pues este amor, esta misericordia de Dios para con nosotros, y que bueno, va a ser fundamental en el proceso de nuestra crecimiento, de nuestra santificación y de todo lo que esto implica en nuestra vida de devoción, de crecimiento. Y sobre todo porque pues a veces aprender a leer lo que nos está sucediendo y sobre todo los aspectos difíciles de nuestra vida, pues como que no tenemos toda la capacidad y normalmente salimos corriendo ante el sufrimiento y ante el dolor. Por eso estamos compartiendo con ustedes un documento, bueno, una meditación, ya llevamos varios programas, el valor salvífico del sufrimiento, el valor salvífico del sufrimiento, ¿sí? Cuando el sufrimiento unido al de Cristo me lleva a la salvación, a trascender todos estos aspectos que están ahí latentes y que a veces nos cuesta trabajo poder realizarlos como deben de ser. Bueno, pueden comunicarse a nuestros teléfonos 689-7390, 91 y 92, 689-7390, 91 y 92 para el área aquí de Tijuana. También los que gusten pueden escribirnos de Estados Unidos o llamarnos, pero necesitan hacerlo a larga distancia, 011-52 y los teléfonos 664-689-7390, 91 y 92. También tenemos nuestra página de internet www.montemaria.org, www.montemaria.org. Ahí estamos para compartir con ustedes y que ustedes pues también ahí por medio de esta página nos hagan llegar comentarios, dudas, preguntas, todo lo que haya en el corazón, las inquietudes que haya en cada uno de ustedes. Con mucho gusto. Tenemos nuestras redes sociales, las redes sociales para que también estén ahí. Tenemos Jorge Zárraga Sacerdote, tenemos Misterio de Fe o tenemos Montemaria Radio y Televisión. Montemaria Radio y Televisión. Ahí pueden ustedes hacernos también, seguirnos, hacer sus comentarios de todo lo que pues hay para ir creciendo, ir aprendiendo juntos estos aspectos de nuestra fe. Muy bien, entonces hemos estado hablando de este documento del Papa Juan Pablo II, la Salvificis Doloris, y en este documento hemos visto algunos puntos generales de la Salvificis Doloris. Habíamos visto el capítulo 1, habíamos visto que es la introducción. Luego habíamos visto el capítulo 2, el mundo del sufrimiento humano. Luego el capítulo 3, a la búsqueda de una respuesta a la pregunta sobre el sentido del sufrimiento. Este es el 3. Capítulo 4, Jesucristo, el sufrimiento vencido por el amor. Y estamos en el capítulo 5, que es partícipes en los sufrimientos de Cristo. Aquí en este capítulo 5 vimos el número 19, 20, 21, 22 e íbamos a empezar el 23. Voy a leer nada más el 22 para retomar como un pequeño, ya no me voy a detener mucho en él, pero recordar un poquito lo que vimos el programa anterior y retomamos ya este documento. El documento, el número 22, nos dice: a la perspectiva del reino de Dios está unida la esperanza de aquella gloria, cuyo comienzo está en la cruz de Cristo, ¿sí? Hablábamos de esta unión de la cruz y de la gloria. La resurrección ha revelado esta gloria, la gloria escatológica, que en la cruz de Cristo estaba completamente ofuscada por la inmensidad del sufrimiento. Y hablábamos qué difícil es desde el sufrimiento ver lo que viene más adelante. Cuando uno está en esa agonía, en esa tristeza,
tristeza, perdón, pues difícilmente vemos con claridad, vemos más allá de nuestras narices lo que se tiene que ir trabajando en este elemento. Muy bien, entonces dice, ofuscada por la inmensidad del sufrimiento, quienes participan en los sufrimientos de Cristo están también llamados, mediante sus propios sufrimientos, a tomar parte en la gloria. Pablo expresó esto en diversos puntos, escribiendo a los Romanos, que es Romanos 8, 17, 18, luego también 2 Corintios 4, 17, 18, incluso Pedro, 1 de Pedro 4, 13. El motivo del sufrimiento y de la gloria, acuérdense, es estos dos elementos muy importantes. El motivo del sufrimiento y de la gloria tienen una característica estrictamente evangélica, ¿sí? ¿Qué es esto? Que sí quiere decir que tiene que ver con la buena nueva, con la salvación de nuestras almas, Entonces va a ser muy importante. Entonces, la resurrección, dice, el motivo del sufrimiento y de la gloria tiene una característica estrictamente evangélica, que se aclara mediante la referencia a la cruz y a la resurrección, o sea, los dos extremos, ¿sí? La cruz y la resurrección. Y ahí es donde pues vamos a ir viendo, vamos a ir descubriendo todos estos aspectos que están ahí latentes y que a veces nos hace falta entender y comprender. Por eso va a ser muy importante. Ok, luego dice, en efecto, si la cruz ha sido a los ojos de los hombres la expoliación de Cristo, al mismo tiempo la cruz, al mismo tiempo esta ha sido a los ojos de Dios su elevación, o sea, atraeré a todos hacia mí. ¿Se acuerdan esa frase donde Jesús se refería a este elemento donde la persona era elevada a un nivel de santidad, a un nivel de crecimiento y de trascendencia para todos nosotros? Entonces hay que trabajar muy bien en estos aspectos para no perdernos. Luego dice, en la cruz Cristo ha alcanzado y realizado con toda plenitud su misión. En la cruz, o sea, ayer en los días les he hablado de las 3 S. Si quiero servir, tengo que pasar por el sacrificio. Y si quiero llegar en este proceso, tengo que aprender a sufrir. Pero si yo no tengo la fuente que es en Jesucristo, en la relación con la Trinidad, pues llega un momento en que ya, ¿por qué voy a sufrir? ¿Por qué le voy a hacer? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Entonces ahí es donde pues nos damos cuenta que son necesarias algunos elementos que vamos a ir trabajando poco a poco en este crecimiento. Ok, luego dice más adelante, en la cruz Cristo ha alcanzado y realizado con toda plenitud su misión, cumpliendo la voluntad del Padre. Se realizó a la vez a sí mismo. En la debilidad manifestó su poder y en la humillación toda su grandeza mesiánica. Es interesante ver cómo en la humildad y en la humillación se puede lograr algo más grande. Esto yo lo veo en las personas que tienen el problema, por ejemplo, para poder perdonar, para poder estar en paz, para poder, y pues se llegan a vengar, y en lugar de sentirse bien, pues terminan peor, terminan amargados, terminan tristes, terminan enojados, terminan traumados, y aunque traten de compartir, pues su corazón no está en paz. Pero la persona que logra perdonar, la persona que logra transformar ese dolor o ese odio en un acto de perdón, hombre, las cosas cambian completamente. Es completamente diferente, es completamente trascendente en la vida de la persona. Y llega a niveles que van a ser trascendentes también para él y para todos la persona con las que ella conviva o él conviva. Por eso
En la cruz manifestó su poder y en la humillación su grandeza. O sea, el que se humilla será enaltecido. Obviamente lo vamos a ver ya en plenitud en la resurrección, cuando Cristo ha resucitado, cuando Cristo ha experimentado este elemento de lo que es la resurrección. Muy bien, entonces en estos ámbitos seguimos, dice, en la cruz manifestó su poder y en la humillación toda su grandeza. ¿No son quizá una prueba de esta grandeza todas las palabras pronunciadas durante la agonía en el Gólgota y especialmente las referidas a los autores de la crucifixión? O sea, es donde se ve en esa grandeza cómo que en lugar de estarse quejando, estar diciendo, ay Señor, mira cómo me han tratado, mira cómo me hicieron, todo lo que yo hice y ahora resulta que hasta me están matando, me están torturando, ¿por qué no valoran lo que yo estoy haciendo? Entonces ahí podemos ver esa grandeza, una grandeza muy, muy especial. Por eso dice, no son quizá una prueba de esta grandeza todas las palabras pronunciadas durante la agonía en el Gólgota, y especialmente las referidas a los autores de la crucifixión. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A quienes participan de los sufrimientos de Cristo, estas palabras se imponen con la fuerza de un ejemplo supremo. ¿Sí? Si ustedes creen que todas las personas que nos lastiman, todas esas personas que nos hieren y que nos ofenden, si supieran lo que les toca, si supieran lo que atraen para ellos y a veces para sus seres queridos, ¿harían lo que están haciendo? Pues no. Obviamente por eso Jesús dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. O sea, no se están dando cuenta a quién están crucificando y no se están dando cuenta el daño que se están haciendo ellos con este pecado. Y Jesús pide e intercede por ellos para que no sea tomado en cuenta. Luego dice más adelante, la resurrección, el sufrimiento es también una llamada a manifestar la grandeza moral del hombre. Veamos cómo en el sufrimiento, hagan de cuenta que es como que sale a relucir todas las porquerías del ser humano, todas las realidades del ser humano que están escondidas. Cuando uno está así, yo recuerdo el aspecto de mi trabajo como médico, en donde a veces las personas cuando están ahí, ay, ya no aguanto, y se ponen de malas, se ponen agresivos, se ponen molestos, a veces hasta las personas que parecen muy modositas, muy santitas, se les sale el demonio y empiezan a mentar madres, a mentar hijos, a pelearse con todo mundo, y obviamente pues esto es algo que va a afectar completamente a las personas, pero porque el sufrimiento, el dolor, muchas veces, repito, saca el aspecto de la persona. Y lo ideal sería, como dice esto, para manifestar, el sufrimiento es también una llamada a manifestar la grandeza moral del hombre. En lugar de vengarme, te perdono. En lugar de ofenderte, te sirvo. Y hasta pido por ti su madurez espiritual, o sea, la grandeza moral y la madurez. Cuando no hay esa madurez, pues obviamente nos vamos a caer en lo que normalmente yo les digo, ¿no? Terminamos encontrando culpables, terminamos culpando a medio mundo, es que nadie me entiende, es que nadie me quiere, es que porque se da esto, es que yo no quiero, es que a mí me lastimaron, me ofendieron, a mí yo soy víctima, pobrecito de mí, porque mi papá o mi mamá o mi esposo, mi esposa, mis hijos terminan así como que culpando a medio mundo y obviamente destruyéndose a sí mismos y dañando a muchísima gente más. Entonces, dice en este ámbito, dice, manifestar la grandeza moral del hombre y su madurez espiritual. De esto han dado prueba en las diversas generaciones los mártires y confesores de Cristo, fieles a las palabras, no tengan miedo a los que matan el cuerpo, que el alma no pueden matarla. ¿Sí? ¿Cuántas personas son pues torturadas, son lastimadas? Y Jesús, fíjense, es capaz de enseñarnos a perdonar, es capaz de enseñarnos a decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Y lo vemos en los mártires, cuando se ve la vida del mártir, que es capaz de quedarse calladito, de servir, de no pelearse, de no caer en una actitud de defensa o de acusamiento a los que le están ocasionando ese daño. Al contrario, ¿qué es lo que hacen? Lo ofrecen, y lo ofrecen de corazón. Lo van ofreciendo a tal grado que pueden perdonar a sus verdugos. Y lo dicen, y se lo dicen abiertamente al verdugo: yo te perdono, tú haz lo que tienes que hacer, por mí no hay problema. Y eso es la grandeza que se va a manifestar en el momento del sufrimiento. También, no solamente en el sufrimiento cuando hay un martirio, en el sufrimiento de la enfermedad, en el sufrimiento de la tristeza, en el sufrimiento de la pérdida de un ser querido. Ahí sale lo que dice, ¿no? La grandeza moral del hombre y su madurez espiritual. Pero ¿qué sucede? Que en lugar como que tengo que trabajar en ello, pues no lo trabajo. No soy capaz de reconocer que tengo un problema y que tengo que crecer espiritualmente, o que tengo que sanar, porque en el ámbito del dolor termino por ofender, termino por dañar, termino por lastimar, termino por degradar, termino por portarme bastante mal con los demás. Bueno, luego dice, la resurrección de Cristo ha revelado la gloria del siglo futuro y contemporáneamente ha confirmado el honor de la cruz, aquella gloria que está contenida en el sufrimiento mismo de Cristo y que muchas veces se ha reflejado y se refleja en el sufrimiento del hombre, como expresión de su grandeza espiritual. Hay que reconocer el testimonio glorioso, no solo de los mártires de la fe, sino también de otros numerosos hombres que a veces, aún sin la fe en Cristo, sufren y dan la vida por la verdad y por una justa causa. En los sufrimientos de todos estos es confirmada de modo particular la gran dignidad del hombre. Aquí hacíamos ver cómo el Papa se refiere a gente que sufre defendiendo la verdad, por ejemplo, que a lo mejor no tengan la misma fe que nosotros, pero están en contra del aborto, están en contra de la eutanasia, están en contra de la explotación de niños o de la explotación sexual de niños, o sea, todos estos aspectos que están ahí latentes y que llegan a afectarnos completamente a todas las personas. Entonces es algo que tenemos que ir trabajando. Y con esto terminamos el número 22 y vamos a empezar el número 23. Dice así: el sufrimiento en efecto es siempre una prueba, a veces, una prueba bastante dura. El sufrimiento siempre es una prueba y a veces una prueba bastante dura. Ahí cada uno puede meditar en ello hasta donde no nos cuesta trabajo y nos duele. Por eso dice, a veces una prueba bastante dura a la que es sometida la humanidad. Y aquí es donde muchas veces la gente pregunta, pero ¿por qué Dios me manda esto? ¿Por qué Dios hace esto? Primero, Dios no prueba. Ni Dios mandó el sufrimiento, ni Dios mandó el dolor. El sufrimiento, el dolor es consecuencia de la entrada del pecado, el apartarnos de Dios. La muerte es consecuencia del pecado. Dios no quería eso. Viene la separación del hombre del proyecto de Dios y trae las consecuencias. Obviamente el autor del pecado es Satanás, por eso tenía que ser vencido, y su obra también. El acto que fue vencido de Satanás pues es su vida, el pecado y las consecuencias, que es el sufrimiento, que es el dolor y todos estos aspectos. Muy bien, entonces seguimos con este número 23. Dice, una prueba bastante dura a la que es sometida la humanidad. Desde las páginas de las cartas de San Pablo nos habla con frecuencia aquella paradoja evangélica de la debilidad y de la fuerza. Pablo lo va a decir, o sea, en mi debilidad soy fuerte. ¿Cómo está eso? ¿Cómo que en tu debilidad soy fuerte? Sí, porque reconozco mi debilidad humana, mi incapacidad, pero reconozco la fuerza de Dios en mí que me hace hacer lo que yo no podría hacerlo solo. Por eso en mi debilidad se manifiesta la fuerza de Cristo. El problema es cuando yo me adjudico ese poder, yo me adjudico esa capacidad de hacer la voluntad de Dios, de hacer, de poder vencer el problema, de poder vencer el sufrimiento o las circunstancias que estoy viviendo. Por eso dice esta
paradoja evangélica de la debilidad y la fuerza, experimentada, ¿me pasas la Biblia, por favor? Experimentada de manera particular por el apóstol mismo, y que junto con él prueban todos aquellos que participan en los sufrimientos de Cristo, ¿sí? Uno dice, es que yo no puedo. Este es el primer paso para que se pueda manifestar en ti esta fuerza, porque cuando tú crees que puedes, es cuando a veces te das cuenta que no estás cumpliendo con todo lo que el Señor quiere que hagas, que aprendas a confiar en Él, que aprendas a depender en Él. Pero cuando tú te sientes seguro de ti, no es que yo puedo, es que yo esto, es que yo aquello, pues obviamente no es el proyecto de Dios lo que está actuando en ti. Y Pablo dice precisamente, va a presentar esta debilidad y esta fuerza, ¿sí? Él escribe en la segunda carta a los Corintios, busquen rápidamente, segunda carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, tengo Romanos, luego sigue Corintios, segunda carta a los Corintios, dice 12, segunda 12, 9, dice así, dice, pero él me dijo, mi gracia te basta, que mi fuerza se realiza en la flaqueza. Por tanto, con sumo gusto seguiré gloriándome sobre todo en mis flaquezas, para que habite en mí la fuerza de Cristo, para que habite en mí la fuerza de Cristo. Y bueno, ahí es donde, pues qué difícil, ¿no? Tener esa humildad para que sea Cristo en nosotros. Y para esto, pues, ¿qué creen? Hay que aprender a sufrir. Por eso las 3 S que yo les decía, ¿no? Las 3 S que se tienen, ¿cuáles son? Servicio, sacrificio y sufrimiento. Servicio, sacrificio y sufrimiento. Ahí es, pues vamos a ir viendo algunos aspectos prácticos sobre este ámbito. Por eso dice, él escribe en la segunda carta a los Corintios, muy gustosamente pues continuaré gloriándome en mis debilidades para que habite en mí la fuerza de Cristo. En la segunda carta a Timoteo leemos, busquen Timoteo, segunda Timoteo 1:12. Ya me pasé, estamos a los hebreos, Tito, Filemón, Timoteo. Segunda de Timoteo, dijimos 1:12. Por este motivo estoy soportando estos sufrimientos, pero no me avergüenzo, porque yo sé bien en quién tengo puesta mi fe. Y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. ¿Sí? En quién he confiado. Y en la carta a los Filipenses dirá incluso, todo lo puedo en aquel que me fortalece. Filipenses 4:13, que es un grito que tenemos en la peregrinación cuando vamos caminando y dicen, ya no puedo. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero así como que dices, ay, ya no puedo. Es Cristo. En la debilidad se manifiesta la fuerza, la gloria, el poder de Dios. Seguimos con el número 23. Quienes participan en los sufrimientos de Cristo tienen ante los ojos el misterio pascual de la cruz. La persona que sufre tiene que aprender a ver el misterio pascual. ¿Qué es el misterio pascual? Pues todo lo que implica la encarnación, vida, pasión, pero principalmente pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, lo que celebramos en la Semana Santa. Por eso dice, quienes participan en los sufrimientos en Cristo tienen ante los ojos el misterio pascual de la cruz, de la resurrección, en la que Cristo desciende en una primera fase hasta el extremo de la debilidad, el sufrimiento y de todos estos aspectos que van a ser muy interesantes, ¿no? Sí, dice, quienes participan en los sufrimientos de Cristo tienen ante los ojos el misterio pascual de la cruz y de la resurrección, en la que Cristo desciende en una primera fase hasta el extremo de la debilidad y de la impotencia humana. En efecto, Él muere clavado en la cruz. O sea, ¿hasta dónde llega este primer momento del sufrimiento? La impotencia, la debilidad, hasta incluso
morir en la cruz. Ese es el grado del sufrimiento. Pero si al mismo tiempo en esta debilidad se cumple su elevación, atraeré a todos hacia mí cuando sea elevado en la cruz, confirmada con la fuerza de la resurrección. Pues parecía, o sea, la crucifixión de Jesús sin la resurrección, no, pues no nos dice nada, no se entiende nada, no se comprende nada. Necesitamos verlo desde la resurrección, todo este ámbito de la pasión de nuestro Señor, para poder nosotros trascenderlo, porque si no, entonces no pasa de ser algo que no nos dice nada. Nosotros tenemos que verlo, ¿sí? Él muere clavado en la cruz, pero si al mismo tiempo en esta debilidad se cumple su elevación confirmada con la fuerza de la resurrección, esto significa que las debilidades de todos los sufrimientos humanos pueden ser penetradas por la misma fuerza de Dios que se ha manifestado en la cruz de Cristo. Esto es hermosísimo. Si yo aprendo a ver en la Pascua de Cristo, que es todo lo que Él hizo, todo lo bueno que Él hizo y todo cómo le fue, o sea, cómo lo trataron, ¿en qué terminó? Terminó siendo traicionado, ignorado, negado, golpeado, humillado, torturado, ¿sí? Pero veo en eso, en esa realidad, lo que dice este número que me encantó, dice, pero si al mismo tiempo en esta debilidad, porque vemos en Cristo la debilidad y la impotencia humana, o sea, muere como si Él no hubiera podido defenderse, muere como si Él fuese pues incapaz de haber podido evitar todo eso, pero Él muere enfrentando la impotencia y la debilidad, y desde esa impotencia y desde esa debilidad, yo puedo aprender a ver también mi impotencia y mi debilidad, ¿sí? Porque la impotencia y la debilidad de Jesús en la cruz es penetrada por la fuerza de la resurrección. Entonces yo como cristiano enfrento esa debilidad, esa impotencia de mi enfermedad, esa impotencia, esa debilidad del abandono o de la muerte de un ser querido, pero ahora va a ser penetrada por la luz pascual. Y entonces mi sufrimiento tiene esta visión, esta esperanza maravillosa. Dice, por la misma fuerza de Dios que se ha manifestado en la cruz de Cristo. ¿Cuál es esta fuerza? La resurrección. En esta concepción, sufrir significa hacerse particularmente receptivo. En esta concepción, sufrir significa hacerse particularmente receptivos, particularmente abiertos a la acción de las fuerzas salvíficas de Dios, ofrecidas a la humanidad en Cristo. A ver, vamos a entender esto y yo creo que nuestro sufrimiento va a cambiar, nuestra vida de sufrimiento va a cambiar, porque dice, primero, veo el sufrimiento de Cristo, la impotencia y la debilidad, pero la otra parte veo la resurrección, entonces están concatenados. Ahora, yo tengo mi sufrimiento y mi debilidad, tengo mi impotencia y mi debilidad, que es el sufrimiento, pero no tengo la visión de la Pascua, de la resurrección, pues este sufrimiento es impensable. Pero cuando yo veo lo que Jesús vivió y yo me uno a Él, o sea, creo en Él, acepto a Jesucristo como mi Señor, entonces mi propio sufrimiento va a ser iluminado por la Pascua de Cristo. Y ahí es precisamente donde dice, pero si al mismo tiempo en esta debilidad se cumple la elevación confirmada con la fuerza de la resurrección, esto significa que las debilidades de todos los sufrimientos humanos pueden ser penetradas por la misma fuerza de Dios. ¿Cuál es esta fuerza de Dios? La resurrección, que se ha manifestado en la cruz de Cristo. Esto es la tarea que nosotros tenemos que desarrollar. Nosotros como sacerdotes enseñarles en ese sufrimiento la penetración de la gracia, la penetración de la luz pascual, para que mi sufrimiento ya no sea esa oscuridad, no sea esa confusión, no sea ese laberinto sin salida que me lleva a la desesperación. En esta concepción, sufrir significa hacerse particularmente receptivo, particularmente abiertos a la acción de las fuerzas salvíficas de Dios. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Cómo mi sufrimiento va a ser usado por Jesús para la salvación de las almas?
Esto es estar receptivo. Esto significa que ya no estoy pensando cómo sufro, sino, ok, estoy sufriendo. ¿Cómo Dios va a utilizar esto? Yo no sé, pero yo voy a ser receptivo, yo voy a estar abierto a esa acción de fuerza salvífica de Dios y la ofrezco por la humanidad en Cristo. Entonces aquí ya la trascendencia más grande que se puede dar sobre el sufrimiento es que se ha ofrecido, pero desde esta experiencia de la resurrección, desde esta experiencia pascual, desde esta experiencia que el mismo Cristo nos enseña con su resurrección, ¿sí? Ahí yo me hago receptivo y abierto. ¿Qué quiere decir esto? Mi sufrimiento, no voy a ver nada, no voy a oír nada, no voy a sentir algo diferente a lo que estoy sintiendo de dolor o de sufrimiento. Lo que sí sé es que cuando yo me abro a la acción salvífica, quiere decir que yo estoy depositando en el banco de la salvación mi granito de arena para la salvación de las almas. Yo le puedo poner dedicatoria. Yo hago un depósito, cuando voy a hacer un depósito al banco, pues lo voy a depositar a mi cuenta, a la cuenta de alguien. Tengo que poner a qué cuenta va y el nombre normalmente del que está la cuenta. Bueno, pues aquí es a nivel espiritual es lo mismo. Yo voy a depositar en la cuenta de Dios mi sufrimiento, mi dolor, para que sea utilizado por Dios para la salvación. Entonces, estoy abierto y estoy receptivo a la acción salvadora. Aquí la cuestión es que a lo mejor yo no escucho, yo no veo, pero confío en que lo que Dios está haciendo es una acción salvadora, una acción transformadora, una acción que está ahí y que ya me permite vivirlo desde una realidad completamente nueva y con una visión que me permite también pues entender el valor del sufrimiento, que es lo que el título, ¿no? Valor salvífico del sufrimiento. Dice más adelante, dice, pueden ser penetrados por la misma fuerza de Dios que se ha manifestado en la cruz. En esta concepción, sufrir significa hacerse particularmente receptivo, abierto a la acción de las fuerzas salvíficas de Dios ofrecidas a la humanidad en Cristo. Aquí la clave está que tiene que hacerse en Cristo. Si no se hace en Cristo, pues no estoy funcionando. No estoy actuando como debo de actuar y termino pues en una tristeza, en una confusión. Ok, hasta aquí sería esta parte. Luego dice más adelante, en él Dios ha demostrado, o sea, en Cristo, Dios ha demostrado querer actuar especialmente por medio del sufrimiento. ¿Por qué Dios quiso que su Hijo sufriera? Para que el arma que tiene Satanás para hacernos o tenernos controlados, que es el miedo al sufrimiento y al dolor, se convierte en el arma ahora de Dios para vencer a Satanás y para ganar almas. En él, en Cristo, Dios ha demostrado querer actuar especialmente por medio del sufrimiento, que es la debilidad y la expoliación del hombre, y querer precisamente manifestar su fuerza en esta debilidad y en esta expoliación. Con esto se puede explicar también la recomendación de la primera carta de Pedro. Mas si por cristiano padece, no se avergüence, antes glorifique a Dios en este nombre. Primera de Pedro 4:16. Vamos a buscarla de todas maneras aquí. Primera de Pedro 4:16. ¿Qué nos dice? Dice así: pero si por cristiano, que no se avergüence, que ninguno de vosotros tenga que sufrir ni por criminal, ni por ladrón, ni por malhechor, ni por entrometido. Pero si es por cristiano, que no se avergüence, que glorifique a Dios por llevar este nombre. Entonces yo les decía los diferentes tipos de sufrimiento, ¿se acuerdan? El sufrimiento ocasionado por mis pecados, pues si yo me arrepiento y Dios me perdona, entonces esos pecados ya puedo ofrecer, el sufrimiento de mis pecados, puedo ofrecerlo por la salvación de las almas. Ahora, si es por el pecado de otros, ahí sí también es sufrimiento que no tiene que ver con mi pecado, pues se lo ofrezco a Dios. Y al ofrecérselo a Dios, encuentro yo algo maravilloso,
en este elemento, para poder nosotros ir trabajando con todo lo que implica para nosotros este conocimiento del sufrimiento. Ok, este número 23 está para meditarse con mucha calma. Vamos a la siguiente estrofa. Luego dice, en la carta a los Romanos, el apóstol Pablo se pronuncia todavía más ampliamente sobre el tema de este nacer de la fuerza en la debilidad, del vigorizarse espiritualmente del hombre en medio de las pruebas y tribulaciones, que es la vocación especial de quienes participan en los sufrimientos de Cristo. Repito, en la carta a los Romanos, el apóstol Pablo se pronuncia todavía más ampliamente sobre el tema de este nacer de la fuerza en la debilidad, o sea, de esta manifestación del sufrimiento y del dolor, y en donde me abro a la acción y estoy abierto y receptivo a la acción salvífica en este sufrimiento. Dice, en la carta a los Romanos el apóstol se pronuncia todavía más ampliamente sobre el tema de este nacer a la fuerza en la debilidad, del vigorizarse, o sea, de agarrar fuerza espiritualmente del hombre en medio de las pruebas y de las tribulaciones. Imagínense, esto hay una idea, ¿no?, de lo que es muy interesante. El poder hacer que un carro se pueda mover con basura, o sea, que la energía para que un carro se mueva, que pudiera hacerse de basura. ¿Se acuerdan una película muy antigua, bueno, antigua relativamente, que es este elemento del Back to the Future, volver al futuro, algo así, en donde creo que fueron 3 películas, en la segunda o en la tercera el carro ya no funcionaba con gasolina, funcionaba con basura, sacar de la basura la energía necesaria para mover el carro. Bueno, entonces del sufrimiento, del dolor que nadie quiere, se puede utilizar como un motor para mover a la humanidad, para sanar a la humanidad, para salvar a el ser humano de todos esos elementos que están ahí latentes para nosotros. Ok, muy bien. Dice más adelante, dice, bueno, voy a volver a leer. En la carta a los Romanos el apóstol se pronuncia todavía más ampliamente sobre el tema de este nacer de la fuerza en la debilidad, del vigorizarse espiritualmente, o sea, de agarrar fuerza del hombre en medio de las pruebas y tribulaciones, que es la vocación especial de quienes participan en los sufrimientos de Cristo. Entonces, enseñarle a la persona que está sufriendo a agarrar fuerza desde este sufrimiento, fuerza espiritual. Y ahí es donde vamos nosotros a entender estos aspectos como católicos. ¿Y qué puedo hacer yo con mis seres queridos que están enfermos? Enseñarles cómo agarrar fuerzas de ese dolor, cómo agarrar fuerzas de ese sufrimiento en Cristo, ¿sí? Y lo dice, en medio de las pruebas y tribulaciones, que es la vocación especial de quienes participan en los sufrimientos de Cristo. Nos gloriamos hasta en las tribulaciones, sabedores de que la tribulación produce paciencia, paciencia, virtud probada, y la virtud probada, la esperanza. Y la esperanza no queda confundida, pues el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por virtud del Espíritu Santo que se nos ha dado. Búsquense Romanos 5, 3 al 5. Romanos 5, 3 al 5. Nos dice así, se los voy a leer de la Biblia, loíta del Catecismo. Estoy en el número 23. Romanos 5, 3 al 5. Dice así. Dice, más aún, nos gloriamos hasta en las tribulaciones. Vamos a leer desde el 1. Habiendo pues recibido de la fe la justificación, estamos en paz con Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido también mediante la fe el acceso a esta gracia,
en la cual nos hallamos y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Más aún, no solamente nos gloriamos en lo que esperamos, nos gloriamos hasta en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación engendra paciencia. ¿Quieres crecer en la paciencia? Tienes que prepararte a caminar por la tribulación. La paciencia, una virtud probada, o sea, una fuerza resistente. Y la virtud probada, esperanza. Fíjense todo este elemento que nos va a dar. Entonces, la tribulación me ayuda a crecer en la paciencia. La paciencia me hace ser fuerte, una virtud probada. Y si me hace ser fuerte, puedo esperar con mayor calma, con mayor fortaleza, la vida eterna, lo que se me ha prometido. Sí, entonces, luego dice, y la esperanza no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Ok, seguimos. En el sufrimiento está como contenida una particular llamada a la virtud, virtud como fuerza, que el hombre debe ejercitar por su parte. En el sufrimiento está como contenida una particular llamada a la virtud, que el hombre debe ejercitar por su parte. Esta es la virtud de la perseverancia, al soportar lo que molesta y hace daño. Virtud de la perseverancia al soportar lo que molesta y hace daño. Haciendo esto, el hombre hace brotar la esperanza, que mantiene en él la convicción de que el sufrimiento no prevalecerá sobre él, no lo privará de su propia dignidad, unida a la conciencia del sentido de la vida. Y así, este sentido se manifiesta junto con la acción del amor de Dios, que es el don supremo del Espíritu Santo. A medida que participa de este amor, el hombre se encuentra hasta el fondo en el sufrimiento, reencuentra el alma que le parecía haber perdido a causa del sufrimiento. Vamos a ver esta última parte, dice, en el sufrimiento está como contenida una particular llamada a la virtud, que el hombre debe ejercitar por su parte. Esta es la virtud de la perseverancia. No, ya no más sufrimiento. La perseverancia tiene que ver con la constancia que debo de tener yo en este caminar del sufrimiento, porque si no, pues obviamente voy a terminar en esta confusión, en esta tristeza y en este dolor. Muy bien, dice, es la virtud de la perseverancia al soportar lo que molesta y lo que hace daño. ¿Cuántos de nosotros podemos soportar lo que nos está pasando y mantenernos en esto? Bueno, es una vez, 2 veces, pero ya 3 veces ya no. Hay que tener esa perseverancia. Ok, dice, al soportar lo que molesta y hace daño. Haciendo esto, el hombre hace brotar la esperanza. O sea, ¿por qué aguanto? ¿Por qué persevero? Porque estoy esperando algo. Si no, no tendría chiste. Hace brotar la esperanza, que mantiene en él la convicción de que el sufrimiento no prevalecerá sobre él. El sufrimiento no va a quedarse. El sufrimiento va a desaparecer. No va a tomar el control de mí, ni me va a vencer. Tiene que desaparecer. Luego dice, ni tampoco lo privará de su propia dignidad, unida a la conciencia del sentido de la vida. O sea, el sufrimiento no me quita la dignidad. Y ahí es donde mucha gente, ay no, para tener una muerte digna, y le dan la eutanasia. Ahí le están quitando la verdadera dignidad. ¿Sí? Y así este sentido se manifiesta junto con la acción del amor de Dios, que es el don supremo del Espíritu Santo. A medida que participa de este amor, el hombre se encuentra hasta en el fondo del sufrimiento. Se encuentra hasta en el fondo del sufrimiento el alma que le había parecido perder a causa del sufrimiento. O sea, encuentra esa fuerza en ese momento tan difícil, en ese momento de dolor, y en este elemento pues va a encontrar lo que ya no sentía que tenía por el dolor, ¿no? Por la tristeza o por el sufrimiento, su propia alma, o sea, el deseo de estar unido a Dios, esa dignidad como persona, ese lugar especial. A veces nosotros creemos que nuestra dignidad está porque no voy a sufrir. No,
En esa experiencia Dios me levanta y me hace sentirme amado, me hace sentir valioso, me hace sentir querido en este elemento, para que nosotros aprendamos a ir creciendo. El próximo programa voy a retomar este 23 porque hay muchos elementos que creo que nos pueden ayudar muchísimo a cada uno de nosotros. Se nos ha acabado el tiempo, pero creo que ha sido muy productivo a todos nosotros, eso espero. Y ahí es donde necesitamos crecer y decir, ¿qué estoy haciendo, Señor? No me han enseñado el valor salvífico del sufrimiento. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Tenemos algunas participación, pero parece más bien que son para la Santa Misa, que con mucho gusto vamos a poner. Muy bien, continúen con nuestra programación. Solamente este mensaje: Dios es amor y te ama. Si me siento inquieto, insatisfecho con algo muy profundo, es que no estoy solo, porque ella me encontró y está tan cerca de mí. Jesús, ¿qué haría? Jesús, ¿qué haría? ¿Qué haría? En voz de Padre Jorge Zárraga y Madre Margarita Speiter.